Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Retomamos de nuevo otra vez nuestro material que habíamos comenzado con Oseas la última vez que estuvimos aquí y estuvimos viendo los capítulos 1 y 2. Ya dijimos en la introducción al libro que tiene 14 capítulos, de los cuales los 3 primeros son biográficos, es decir, están centrados en la vida del profeta Oseas, y el resto entonces son ya el mensaje que él tiene para la nación de parte de Dios. En esos primeros capítulos biográficos veíamos algo insólito, y es que Dios le manda que se case con una mujer que era ramera. Entonces, de esa manera lo que Dios quería era ilustrar la propia experiencia que Dios estaba teniendo con su pueblo. Entonces, la experiencia del profeta era un reflejo de la experiencia que Dios estaba teniendo con Israel. En ese sentido, un pueblo que le había sido infiel, que le estaba siendo infiel, y de esa manera entonces es como se está efectuando, se está realizando una lección práctica, una lección que es vivencial, una experiencia por parte del profeta. Entonces, allí teníamos en el capítulo 1, lo titulé ese capítulo Una esposa imposible, imposible en el sentido de que con la trayectoria que traía, pues ya se sabía lo que iba a ocurrir, y efectivamente, poco después de contraer matrimonio, el primer hijo lo tiene con Oseas, pero luego el otro hijo y la otra hija no van a ser suyos del profeta, sino que van a ser de otra persona. Y luego veíamos en el capítulo 2 cómo Dios reacciona con el celo, los celos propios de un cónyuge que ha sido traicionado, y por lo tanto va a someter a una dura disciplina, a un duro castigo a la nación, pero no va a terminar de esa manera el asunto, la historia, sino que finalmente Dios va a intervenir en su amor y en su gracia para recuperar y para restaurar a esa esposa que le ha sido infiel. Y veíamos ahí esa gracia de Dios que conquista por medio del amor la voluntad de ella, y finalmente se establece un matrimonio en el que Dios la provee a la nación de las cualidades necesarias para que sea una esposa fiel y sea un matrimonio estable. Y ahí es donde nos habíamos quedado, y entonces comenzamos ahora con el capítulo 3. Podemos empezar a leer este capítulo en el versículo 1. Me dijo otra vez el Señor: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y es una otra experiencia, una nueva experiencia que el profeta va a tener. Si antes la mujer era una ramera, ahora esta mujer es una adúltera. Hay una diferencia, ¿no?, entre una clase de mujer y otra. La mujer ramera es una mujer que está dedicada al ejercicio de la prostitución, pero la adúltera es una mujer que, estando casada, es infiel a su marido. Y entonces es de nuevo otra vez el ejemplo que Dios quiere ilustrar por medio de la vida del profeta. Y allí en el versículo 2 dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Esto quiere decir entonces que el profeta está
rescatando, está comprando para sí a esta mujer que debía de estar en un estado de servidumbre o de esclavitud. Y es mediante este pago, mediante este costo, entonces, como él la toma por esposa. Ha estado bajo otra persona, sirviendo seguramente en régimen de esclavitud, de servidumbre, pero ahora mediante este precio de rescate, este costo, entonces el profeta la hace suya. Hay un contraste entre la manera en la que Dios actúa aquí con esta mujer que había sido ramera, es la nación, y la manera en la que Dios actúa en este otro caso. El contraste consiste, aquí recupera, restaura a la mujer perdida mediante el amor, la fuerza del amor. Es lo que finalmente produce el milagro. Y aquí es mediante la fuerza del rescate, de la redención, mediante el costo por un precio que, como dice aquí, son 15 siclos de plata, 1 homer y medio de cebada, es una cantidad bastante grande, son aproximadamente unos 500 kilos, media tonelada de cebada, como se produce ese rescate. En ese sentido, esta manera de recuperar a esta mujer que estaba bajo servidumbre y que era adúltera, nos recuerda lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mientras que aquí en el Antiguo Testamento el precio es un precio material, es un precio que es en dinero y que es en una cantidad de alimento, aquí en este caso la verdadera redención, el verdadero rescate con el que hemos sido comprados por Cristo es mediante su propia sangre. Hay una diferencia enorme, infinita, prácticamente de precio entre lo que es simplemente algo material, algo físico, y lo que es la sangre de Cristo, la misma vida de Cristo. Y dice en el versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Y se habla entonces de la conversión final de Israel a Dios, de lo cual ya en algunas ocasiones hemos visto por medio de los otros profetas también, de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, que va a haber una conversión futura de Israel a Dios. Entonces, después de estos 3 capítulos iniciales biográficos del profeta, es cuando comienza el mensaje que el profeta tiene de parte de Dios para la nación. Y el capítulo 4 lo podíamos resumir con esta frase que he puesto ahí, que es denuncia del pecado. Denuncia del pecado. Ya dijimos, cuando dimos la introducción a los profetas, que la tarea básica de un profeta no es tanto la predicción del futuro, que es una parte, pero la tarea esencial y básica consiste precisamente en denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Y en ese sentido, Oseas no va a ser diferente de los demás profetas. Llama la atención aquí, en primer lugar, lo que el profeta dice que no hay en la tierra. Versículo 1.
Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando se ha traducido aquí estas palabras, se ha perdido una conjunción que une las tres cosas, y esa es la conjunción y. Y griega es una conjunción que sirve para unir frases. Y entonces, en este sentido, habría que traducir literalmente, porque no hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. De tal manera que estos tres elementos, verdad, misericordia, conocimiento de Dios en la tierra, están unidos, están entrelazados por esa conjunción que es y. Es decir, no se puede aislar, no se puede independizar que haya verdad sin misericordia y sin conocimiento de Dios en la tierra. Allí donde no hay verdad es que tampoco hay misericordia y tampoco hay conocimiento de Dios en la tierra. Una cosa lleva a la otra. La palabra que aquí se ha traducido con misericordia, en hebreo hay una variedad de palabras que a veces no es fácil de traducir. Hay una palabra que se puede traducir como compasión o misericordia, pero hay otra palabra que es la que aquí se ha traducido como misericordia, que puede tener el significado de lealtad. Lealtad. Y en ese sentido, porque no hay verdad y no hay lealtad y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Esto es lo que no hay. Pero a continuación el profeta habla de lo que hay. Y lo que hay lo tenemos en el versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Lo mismo que pasaba antes en el versículo 1 con la conjunción y, que une las palabras, ocurre también aquí. Lo que pasa es que se ha perdido en la traducción, de tal manera que la traducción literal sería perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y de nuevo otra vez vemos la misma verdad que antes, que cuando hay algo maligno, perjurar, eso lleva a mentir, eso lleva a matar, eso lleva a hurtar, eso lleva a adulterar. Es decir, un pecado abre la puerta a otro, el otro lo abre al otro, de tal manera que es como una especie de tobogán cuesta abajo, que cuando uno comienza a deslizarse por la pendiente del pecado, entonces todos los demás pecados también están apareciendo, están floreciendo ahí, ¿no?, por así decirlo. La palabra aquí que dice homicidio tras homicidio es literalmente sangre tras sangre, se suceden. Y en ese sentido se está refiriendo al derramamiento de sangre inocente que está teniendo lugar en la nación. Así que aquí tenemos los dos aspectos, las dos caras de una misma moneda. Lo que no hay lleva a lo que hay. El versículo 1 entonces desemboca finalmente en el versículo 2. Y aquí tenemos cómo cuando se desecha lo esencial, verdad, lealtad, conocimiento de Dios, entonces viene como consecuencia todo lo pestilencial. Lo esencial se abandona y lo pestilencial es lo que sale a la superficie. Las consecuencias de este estado de cosas, que es el que está reinando en la nación, lo tenemos en el versículo 3,
por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Una lección muy importante que podemos deducir de aquí: el pecado del ser humano no solamente le daña al ser humano, sino que a todas las demás criaturas, al resto de la creación, también le afecta. Es lo que vemos en el caso del primer pecado, aquel que se cometió en Génesis en el capítulo 3, que una de las consecuencias fue: maldita será la tierra por tu causa. Es decir, la culpa, la condenación, la transgresión que Adán ha cometido tiene sus repercusiones también sobre el resto de las criaturas, de tal manera que el pecado humano envuelve y arrastra a todo lo demás. No se queda limitado, no se queda circunscrito únicamente a la persona que la ha cometido, sino que el entorno, en este caso el entorno material, el entorno físico, también sale dañado por todas estas consecuencias. Y esto es lo que el profeta está anunciando aquí, que el pecado de la nación arrastra también a todo lo demás. La causa de todo esto, como hemos dicho, es que no hay conocimiento de Dios. Fíjate en el versículo 6 lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es evidente que el conocimiento al que el profeta está aludiendo aquí no es el conocimiento, pues no sé, conocimiento científico sobre el estudio de la creación o de cómo funcionan las cosas, las leyes de la naturaleza. No, no se está refiriendo a ninguna clase de conocimiento de ese estilo. Se está refiriendo al conocimiento esencial, al conocimiento que es verdaderamente fundamental y que los otros tipos de conocimiento son solamente brotes o ramas, y es el conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fíjate aquí, está hablando del pueblo que no tiene conocimiento de Dios, pero el problema va más allá todavía, porque los dirigentes de la nación, los dirigentes espirituales, los que se supone que deberían de tener conocimiento de Dios y deberían de impartirlo a los demás, son los que no lo tienen tampoco. En este versículo 6 seguimos: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, el problema ya nace, ya empieza en los sacerdotes, los dirigentes espirituales de la nación que no tienen conocimiento de Dios. Si esos no lo tienen, imagínate el pueblo que los está mirando a ellos como si fueran referencias o como si fueran ejemplos a los cuales hay que imitar. Y entonces lo que va a ocurrir aquí, hay un juego de palabras, ¿no? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré o yo te desecharé. Tú desechas el conocimiento de Dios, yo te desecho como sacerdote. Olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Veis aquí que hay una remuneración proporcional al pecado que se está cometiendo. Tú desechas conocimiento, yo te desecho como sacerdote. Tú olvidas la ley de Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. De hecho, en el versículo 8 dice: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Se está refiriendo otra vez a los sacerdotes. Del pecado de mi pueblo comen. Sí, porque una de las estipulaciones que había en el libro de Levítico era que de ciertos sacrificios los sacerdotes participaban.
El sacrificio de paz, por ejemplo, era comido por el ofrendante y también por el sacerdote. Y de la ofrenda por el pecado, que el ofrendante ofrecía una parte, se quemaba para Dios, pero había otra parte que era para el sacerdote. Ese era el abuso que estaban cometiendo los hijos de Elí, allí en primer libro de Samuel, que eran sacerdotes, que entonces estaban quedando con más porción de la que les estaba siendo estipulada, por lo cual vino el juicio de Dios sobre esos sacerdotes jóvenes y también sobre su padre Elí, porque no supo reprenderlos. Aquí vemos a estos sacerdotes: del pecado de mi pueblo comen, es decir, están sacando ventaja material para su mantenimiento. No es algo simplemente como lo que Dios estipuló al principio, para que de una forma ordenada ellos puedan comer de esos sacrificios, sino que aquí están ávidos de comer, por lo tanto están deseosos de que el pueblo esté transgrediendo, esté pecando, para de esa manera ellos tener más alimento todavía. Y en su maldad levantan su alma, es decir, se afirman todavía más en ese deseo entonces de seguir por esa senda. Esta es la manera como los sacerdotes están actuando, están comportándose. Y a partir de este versículo, ahora en el versículo 10, es cuando empiezan las palabras que dije al principio, que una y otra vez se van a repetir en este libro de Oseas, que son las palabras prostitución, fornicación, ramera, amantes y todo lo que tiene que ver con el desorden sexual. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Al final, el desorden lo que trae es insatisfacción. El desorden nunca trae satisfacción a largo plazo. Parece que sí, por eso es el anzuelo que presenta el pecado. Si pecas, vas a tener satisfacción, pero esa es simplemente la apariencia. La realidad del pecado es que si pecas no vas a tener la satisfacción, y aquí es lo que está diciendo: comerán de todo ese fruto del pecado que la gente está trayendo para ofrecerlo como sacrificio, pero no se van a saciar. Fornicarán, pero no se van a multiplicar, no van a tener fruto verdadero. Versículo 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. De nuevo, otra vez aquí tenemos la palabra fornicar, y aquí lo está equiparando a lo que hace el vino, el mosto, quizá la traducción mosto aquí, porque mosto es el jugo de la uva que todavía no ha adquirido alcohol. Por lo tanto es inocuo, es decir, no es dañino. Tú te puedes beber una botella de mosto y no te pasa nada, ¿verdad? No. Te bebes una botella de vino y sí. Fornicación, vino y vino nuevo quitan el juicio. Efectivamente, uno pierde la razón, uno pierde el sentido, uno pierde las facultades, y está equiparando aquí a lo que ocurre también con el desorden sexual. De la misma manera que hay una embriaguez etílica producida por el vino, hay una embriaguez sexual producida por este desorden de la fornicación. Y el profeta sigue hablando en este sentido de desorden sexual. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Y aquí la palabra fornicar ahora se está aplicando ya no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Dejaron a su Dios para fornicar, mi pueblo a su ídolo de madera, es decir, cuando están practicando la idolatría, están
fornicando espiritualmente, porque su cónyuge legítimo, que es Dios, a su cónyuge legítimo lo han traicionado para dar culto a estos ídolos de madera y de leño. Espíritu de fornicaciones. Espíritu significa algo interior, algo profundo, ya no es solamente el acto externo, sino se habla aquí de la raíz que está detrás del acto y que empuja a realizar ese acto una y otra vez. Versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Aquí se está describiendo los lugares donde esos actos de idolatría, de fornicación espiritual, se estaban cometiendo. ¿Dónde eran? En los lugares elevados, en los lugares altos, montes, collados, además protegidos por las encinas, por los álamos y olmos que tuviesen buena sombra y que también protegiesen de la vista de lo que se estaba cometiendo ahí en esos lugares. El juicio que Dios está mandando aquí es que vuestras hijas van a fornicar y vuestras nueras van a adulterar, ya que vosotros estáis cometiendo en oculto, en secreto, ese pecado, entonces se va a manifestar públicamente en vuestra familia. Versículo 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Aquí se está describiendo a dos clases de mujeres. Una, rameras. La ramera es la prostituta de la calle, la prostituta normal y corriente. Y luego, lo que se ha traducido malas mujeres es la prostituta de los santuarios, la prostituta que está dedicada al culto a los ídolos y que parte del culto consiste en tener relaciones sexuales con el hombre que viene a adorar a ese ídolo. Así que ramera por un lado, la prostituta de la calle, normal y corriente, y la prostituta del santuario, entonces, que está dedicada, por así decirlo, a ese menester en esos lugares idolátricos. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive el Señor. Así que una y otra vez están apareciendo en este capítulo las palabras fornicación y adulterio. Sirven para describir el estado moral, espiritual y hasta físico de lo que está pasando en la nación. Recordemos que este profeta Oseas profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II fue el rey que restauró los límites de Israel, que Israel había perdido, el territorio perdido, él lo recuperó. Así que su reinado fue un reinado de prosperidad material, de prosperidad militar, de bienestar en muchos sentidos. Y sin embargo, moralmente, espiritualmente, la nación estaba podrida por el pecado. Y aquí vemos entonces cómo una nación puede andar muy bien económicamente, materialmente, militarmente y en muchos aspectos, y sin embargo, en el aspecto principal, en lo fundamental, estar totalmente corrompida, y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Hay aquí unas alusiones a lugares históricos, versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal,
ni subáis a Bet-Aven. Gilgal era un lugar histórico, era un lugar importante, porque fue allí donde Josué ordenó circuncidar a los hijos de Israel, a la generación que había nacido en el desierto. Sus padres habían muerto en el desierto, los hijos nacieron en el desierto y cuando entraron en Canaán estaban sin circuncidar. Y fue allí, en Gilgal, precisamente donde Josué efectuó la operación de circuncidarlos. Allí lo tenemos en el capítulo 5 de Josué, en el versículo 9 o 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Así que estaban incircuncisos, estaban como sin la señal externa de pertenencia al pueblo de Dios. Versículo 9, y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal viene de una palabra que significa rodar, quitar. Dios ha quitado el oprobio, la vergüenza del mundo. Los egipcios eran incircuncisos y aquí tenemos entonces cómo Josué efectúa esto. Por lo tanto, Gilgal era un lugar importante de referencia histórica, una lección para la nación. Allí fue donde aquella generación fue circuncidada. Se supone que entonces era un sitio donde empezaban un nuevo comienzo para Dios. Pero Gilgal, a estas alturas, se ha convertido en un lugar de idolatría, en un lugar de pecado. No entréis en Gilgal, no vayáis allí, no acudáis a ese sitio a causa de lo que se está haciendo ahora allí. Ni subáis a Bet-Aven. Bet-Aven es una palabra, o son, mejor dicho, dos palabras que significan casa de ídolos. Casa de ídolos. Estaba muy cerca de Betel. Bet-Aven estaba muy cerca de Betel. Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Casa de Dios. Bet-Aven es casa de ídolos. Describe bien el cambio que ha tenido lugar en la nación. Y añade, al final del versículo 15, ni juréis, vive el Señor. Porque este es un juramento simplemente hecho de palabra, un juramento en falso, porque el corazón de la nación ni con mucho está con el Señor, sino que está en todas estas prácticas que estamos diciendo sumido. Así que sus palabras piadosas, sus palabras que suenan espirituales, son solamente eso, palabras, palabras sin contenido, palabras que no tienen esencia ninguna. Denuncia del pecado. Capítulo 4. El aire que se respira está totalmente contaminado por el desorden espiritual y sexual que hay en la nación. Y el primero evoca el segundo. El desorden espiritual lleva al otro desorden. Y así es como entramos en el capítulo 5, donde se describe la sentencia a ese pecado que se ha descrito. Versículo 1, sacerdotes, oíd esto y estad atento, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Sabemos lo que es un lazo, es una trampa, ¿verdad? Y una red tendida es también otra trampa. Normalmente los lazos y las redes tendidas se utilizaban y se siguen utilizando en muchos sitios todavía para cazar animales, para cazar a las aves también.
Bueno, pues lo que está pasando en estos lugares que se está mencionando aquí, Mizpa y Tabor, es que son sitios donde se caza, donde hay trampas, pero no para animales, sino para las personas. Trampas para cazar a las personas, porque son los lugares entonces donde se está cometiendo todo ese pecado, y por lo tanto ahí es donde viene el juicio. Es interesante, en este profeta hay muchos juegos de palabras. Lo que pasa es que, como pasa en todos los juegos de palabras de cualquier idioma, cuando lo traduces a otro idioma se ha perdido el juego de palabras. Pero entre la palabra mizpa y juicio hay un juego de palabras entre ambos. Juicio es Mishpat y la ciudad esta es Mizpa. En Mizpa hay Mishpat, hay juicio, está cayendo, va a caer el juicio de Dios sobre la nación. Y de nuevo vuelve a salirnos otra vez la expresión espíritu de fornicación. Ya lo hemos visto en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5 y versículo 4 vuelve a salir. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Es imposible la conversión porque la fornicación ya no es solamente un comportamiento externo, una conducta externa nada más, sino que está alimentada, está sustentada por un espíritu de fornicación. O sea, hay una mentalidad que ya ha arraigado, que ha echado raíces en la nación y se ha convertido en un hábito, en una manera de vivir que está bien arraigada, bien establecida. Dios entonces se convierte en un adversario, y en un adversario además implacable por causa de todo esto. Versículo 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Aquí vemos las ilustraciones que el profeta está empleando. Ya lo vimos cuando empezamos mirando la introducción al profeta Oseas, dijimos que era su método, como el de Isaías, Jeremías, Ezequiel y demás, utilizar las ilustraciones. Y aquí él está utilizando dos ilustraciones para describir la acción de Dios sobre la nación. ¿Cuáles son? La polilla y la carcoma. Son dos insectos, ¿verdad? Son dos insectos insignificantes, muy pequeños. Dice, si eso no puede hacer nada. La polilla termina destruyendo allí donde se mete, termina destruyéndolo todo. La carcoma, allí donde aparece, es un insecto que destruye también la madera, los muebles. La acción es lenta, la acción es al principio invisible, parece que no está pasando nada, pero con el paso del tiempo esa acción destructiva se va a manifestar. Y esos insectos que parecen insignificantes se van a manifestar como verdaderamente destructivos. Así es como Dios dice que va a hacer con la nación, de una manera callada, de una manera lenta, va a ir minando los falsos fundamentos que la nación tiene para finalmente destruirla. Y la otra ilustración que el profeta emplea para describir la acción de Dios, la tenemos en el versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Si antes la ilustración venía por medio de dos insectos, ahora
La ilustración viene por medio de dos animales salvajes, como son el león y el cachorro del león. Una ilustración de pequeños animales, una ilustración de grandes animales, una ilustración de una acción lenta, pero finalmente destructiva, y una ilustración de una acción rápida e igualmente destructiva, porque el león no suelta su presa y el cachorro del león no abandona aquello que ha caído bajo sus garras y lo va a devorar. Así, dice Dios, es como voy a hacer yo con esta nación. Después de todo este capítulo, que es de sentencia por el pecado, vemos la esperanza que Dios alberga de que la nación cambie, para que todo esto no se efectúe. Versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Así que Dios alienta aquí la esperanza de que todavía hay remedio para la nación, si le buscan de veras. Y es por esto, por lo que dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Aquí es donde tenemos de nuevo otra vez lo que el profeta Ezequiel, o mejor dicho, Dios, por medio del profeta Ezequiel, dijo en el capítulo 18 y versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere. Dios no se deleita en todo este juicio que está anunciando. No se complace en todo eso como diciendo que qué bien, se lo merecen y por lo tanto me alegro mucho de poder efectuar todo este castigo sobre ellos. No, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y al buscarme, entonces voy a cambiar de actitud hacia ellos. Esa es la esperanza que Dios está aquí alimentando. ¿Esa esperanza es respondida? No. Es respondida, pero de una manera superficial. Y aquí es donde entramos en el capítulo 6, superficialidad ante el pecado. Superficialidad de la nación ante el pecado, de la gravedad de lo que está ocurriendo. Versículo 1, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Pues parece por estas primeras palabras, venid y volvamos al Señor, de que sí, que la nación está respondiendo como debería, como Dios esperaba que respondiera. Aparentemente, eso son por lo menos lo que indican las palabras, eso es lo que indican las palabras. Pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Las palabras suenan bien, las palabras suenan espirituales, pero si se quedan solamente en palabras, entonces no sirven para nada. Si no hay un verdadero cambio de corazón. De hecho, ellos están empleando aquí un lenguaje, Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Están dando muchas cosas por sentado. Están anticipando muchas cosas que todavía no han sucedido. Y están poniendo en boca de Dios algo que solamente está en boca de ellos. Dios todavía no ha pronunciado palabra en este sentido. No ha dicho nada
en este sentido. Son ellos mismos los que están diciendo lo que Dios va a hacer, supuestamente va a hacer. Pero una cosa es lo que ellos están diciendo que Dios va a hacer y otra lo que Dios va a hacer. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Son todo confesiones positivas. Confesiones positivas. Hoy hay una tendencia, hay una enseñanza en muchos sitios, en muchas iglesias, acerca de la confesión positiva. La confesión positiva dice que lo que tú confiesas, eso es lo que recibes. Si tú confiesas sanidad, recibes sanidad. Si tú confiesas victoria, recibes victoria. Si tú confiesas bendición, recibes bendición. Esta gente estaba haciendo confesiones positivas. Arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. El problema de estas confesiones positivas y de las confesiones positivas actuales es que son solamente palabras humanas que se están diciendo de que Dios va a hacer eso. Pero falta que Dios lo diga, porque si solamente lo digo yo nada más, entonces eso no va a ninguna parte, eso no tiene ninguna trayectoria ni va a tener ningún resultado. Es Dios el que tiene que decir todas esas cosas. Y para que Dios diga todas esas cosas que ellos están diciendo que Dios va a decir, tienen que darse las condiciones esenciales. Y la condición esencial es que tiene que haber una vuelta a Dios verdadera, no solamente de palabras. Y aquí es donde Dios se encara con ellos y les confronta con la realidad, no con las fantasías que ellos tienen. Versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí tenemos otra vez al profeta utilizando ilustraciones familiares a ellos y a nosotros también. La nube de la mañana es la nube esa que la vemos al principio del día y que dura muy poco tiempo. El sol la va a hacer desaparecer. El rocío de la madrugada va a durar lo que dure la madrugada, porque cuando salgan los primeros rayos del sol, eso se va a evaporar. Así, dice Dios, es la piedad vuestra. Esta palabra que se ha traducido aquí como piedad es la famosa palabra que ha aparecido antes como misericordia, que dije que se podía traducir también como lealtad, o fervor, o devoción. Vuestro fervor, vuestra devoción, vuestra lealtad dura lo que dura una nubecilla, dura lo que dura el rocío de la madrugada. O sea, nada. Eso es todo lo que hay en realidad. ¿Qué haré a ti, Efraín? El nombre Efraín aparece una y otra vez en este libro, referido a las 10 tribus del norte. Es el libro de la Biblia que más veces tiene, más que ningún otro, la palabra Efraín referida a la nación. En vez de llamarla, en unas ocasiones le llama Israel, pero en la mayoría de las veces le llama Efraín. Efraín fue el segundo hijo que José tuvo en Egipto, ¿verdad? El primero fue Manasés y el segundo Efraín.
Y entonces fue el hijo que contra todo pronóstico, cuando Jacob, el abuelo, llamó a los nietos, o mejor dicho, José le trajo a Jacob, a sus hijos, a los nietos de Jacob, para que los bendijera, Jacob cruzó las manos y entonces puso su mano derecha sobre la cabeza del menor, de Efraín, dándole en ese sentido el privilegio y el honor como si fuera el primogénito, aunque no era el primogénito, era el segundo, pero lo bendijo con su diestra, poniéndolo así por encima de su hermano. Así que Efraín representa la gracia de Dios, el privilegio de Dios hacia alguien que por derecho propio no lo merecía. Pero Dios es así, Dios otorga su gracia a aquel que no lo merece, y es así la gracia, porque si fuera por merecimiento ya no sería gracia. Y aquí el profeta Oseas una y otra vez llama a la nación Efraín. Es como para recordarle, mira, no merecías nada, Dios te levantó por su gracia y mira la condición en la que estás ahora. Todo ese privilegio, todo ese honor y esa gracia la has echado por tierra con tu comportamiento y con tu conducta. Versículo 6. Porque misericordia quiero, otra vez de nuevo la palabrita, misericordia, traducida de esa manera, misericordia, pero ya hemos dicho, es una palabra muy amplia y a veces muy difícil de traducir. En algunas ocasiones sí es la palabra misericordia o bondad, pero en otras tiene el matiz de lealtad, de devoción y de fervor. Porque lealtad quiero y no sacrificio, es decir, no ceremonias, no rituales, no cosas externas, sino algo que surja, que nazca del corazón, del interior, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Otra vez de nuevo aparece la frase conocimiento de Dios. Es vital, es esencial para Oseas y para Dios, que haya un conocimiento de Dios que vale infinitamente más que los holocaustos. Por cierto, es un versículo al que luego Jesús aludirá también en el Evangelio de Mateo, señalando la importancia no de las ceremonias, sino de lo que verdaderamente hay en el corazón. Ese conocimiento de Dios supone vivir de acuerdo a su voluntad. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. O sea, están haciendo lo mismo que hizo nuestro primer padre. Adán traspasó el pacto que Dios estableció con él, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, el árbol de la obediencia y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el lugar de la desobediencia. Si te metes en el camino de la desobediencia, vas a pagar cara las consecuencias, la muerte. Ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Versículo 8. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Vamos a ir un momentito, los que tengáis el manual aquí, a la página 55, al mapa que está en la página 55, porque allí tenemos el mapa donde están los territorios
de las 12 tribus, pero también tenemos señaladas las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran aquellas ciudades señaladas para que el homicida involuntario se refugiara y por lo tanto tuviera protección. Un homicida involuntario era el que había matado a otro por accidente, sin querer. Entonces, como la pena por homicidio era la pena de muerte, pero en este caso se trataba de un homicidio involuntario, Dios provee 6 ciudades de refugio para que el que ha matado involuntariamente a otro pueda refugiarse en esas ciudades y los familiares del muerto no puedan tocarlo, no puedan tomar venganza del muerto porque es involuntario y está protegido por la ley. 6 ciudades de refugio, 3 en la margen derecha del Jordán y 3 en la margen izquierda del Jordán. Aquí las tenemos. En la margen derecha del Jordán, en el color malva, al norte, donde está la tribu de Manasés, tenéis ahí una estrella negra, grande, donde está el nombre Golán. Los famosos Altos del Golán, pues ahí era una de esas ciudades de refugio. Bajando en el color verde oscuro, tenemos al norte del color verde oscuro Ramot de Galaad. ¿Lo veis? Al norte a la derecha, Ramot de Galaad, segunda ciudad. Tercera ciudad, bajando en el color azul oscuro, ahí tenéis Beser. 3 ciudades de refugio a la derecha del Jordán. 3 ciudades a la izquierda del Jordán. Arriba al norte, en color malva un poquito más oscuro, está Cedes. ¿Lo veis? La otra estrella negra allí arriba al norte, color malva oscuro. Luego bajamos, color malva claro, donde está la tribu de Manasés, en el centro casi del mapa, abajo de ese territorio de Manasés, Siquem. Tenemos la otra estrella y finalmente la tercera ciudad está en Judá, color naranja, en el centro, Hebrón. 6 ciudades. El profeta Oseas está aquí mencionando a 2 de estas ciudades. Versículo 8, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. O sea, esta ciudad ya no es una ciudad de refugio para homicidas involuntarios, sino es una ciudad de homicidas voluntarios, de gente que está matando deliberadamente. Qué cambio, ¿no? De homicidas involuntarios a homicidas voluntarios. Versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, que es otra ciudad de refugio, pues aquí, ciudad de homicidas involuntarios convertida en ciudad de homicidas voluntarios, de asesinos. Y además son, no cualquiera, sacerdotes que eran los que tenían que proteger a los homicidas involuntarios. Esos sacerdotes se han convertido en asesinos. Qué cambio, qué vuelco han dado todas las cosas. Es otra vez un reflejo de lo que está pasando en la nación, de lo que debería ser, de lo que fue en su momento, a lo que ahora mismo está siendo. Pasamos al capítulo 7, descripción del estado de la nación por el pecado. Versículo 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria,
porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Una de las cosas que ocurren cuando alguien está enfermo, sobre todo cuando se trata de una enfermedad grave, es que aunque te hayan hecho un diagnóstico por medio de escáner o de radiografías o cosas así que ayudan evidentemente a ver dónde está la raíz del mal, sin embargo, en tantas ocasiones, hasta que el médico no abre, no va a saber concretamente y perfectamente la extensión de todo ese mal. Tiene una idea, por todos esos métodos que hay externos, pero es cuando abre, cuando verdaderamente ve hasta dónde llega y de dónde procede y todo ese tipo de cosas. Pues aquí es como si Dios fuera un médico, que es cuando, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Mientras estaba tratando con él, es entonces cuando ha aflorado, cuando se ha visto en toda su extensión y en toda su profundidad el mal. Y de hecho ese mal dice al final del versículo 1, entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. O sea, por dentro y por fuera está el mal ya presente, en las figuras del ladrón interior y del salteador que está atacando desde fuera. Ahora viene la siguiente ilustración, versículo, y es la ilustración del horno, el horno, muy familiar, ¿verdad?, para ellos y también para nosotros, aunque nuestros hornos sean diferentes a los que ellos tenían, pero el principio es el mismo. Tú pones algo que el fuego es lo que va a cocer, va a cocinar. Versículo 4. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Así que aquí este horno simboliza la planificación del pecado. El pecado no acontece por casualidad, ha sucedido esto, o hemos caído en esto, no. Es que hay una planificación, de la misma manera que el hornero ha preparado el horno antes de que vaya a efectuar esa cocción. Él ya prepara eso. De la misma manera, estos ya han preparado también su corazón para lo que van a cometer. Es una planificación además continua, versículo 6, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Así que el horno queda encendido, el horno sigue actuando, el pecado sigue actuando. Y además de ser una acción planificada y continua, fíjate que son los que están en puestos de mando, los que le están efectuando. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Todos están corrompidos por la acción de ese fuego devorador que los está consumiendo. Y el resultado es una nación inservible, inservible. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Torta no volteada es la torta que se ha quemado por un lado y que está cruda por el otro. Una torta inservible, una nación inservible. Una nación además debilitada y envejecida. Versículo 9. Devoraron extraños su fuerza
y él no lo supo, y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Cree que está fuerte? ¿Cree que está joven? Es el reinado de Jeroboam. Estamos bien, todo va viento en popa. Pero su fuerza está siendo devorada sin que él se entere, y canas, envejecimiento, le ha sobrevenido y tampoco se ha enterado. En el versículo 11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria, buscando ayuda, buscando alianzas humanas, poderes humanos. Cuando fuere tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. De nuevo otra vez la ilustración de la red, es decir, de la trampa, donde las aves caen, que es también donde la nación va a caer. Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Es el contraste entre la acción de Dios misericordiosa, salvadora, los redimí, pero ellos han hablado mentiras contra mí. Versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. El verbo volver es muy importante en el Antiguo Testamento, porque el verbo volver describe lo que es la conversión, convertirse, darse la vuelta, girar. He estado andando en una dirección, en este caso en la mala dirección, a espaldas de Dios, pero la conversión significa que hay un alto, me paro y me giro y doy la espalda a lo que antes estaba siguiendo y voy en dirección ante aquel a quien antes le estaba dando la espalda. Eso es la conversión, eso es volverse. Es muchas veces el verbo que los profetas utilizan para exhortar a Israel a que se vuelva a Dios, o sea, a que se convierta a Dios. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Un arco engañoso es un arco defectuoso. Es un arco que por más que tú lo uses, nunca la flecha va a dar en el blanco, porque es defectuoso, un arco engañoso, está torcido. Por lo tanto, es inservible, no sirve para nada. Esta expresión arco engañoso se utiliza también en el Salmo 78 y versículo 57, o mejor 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Es de nuevo aquí una vuelta, pero no una vuelta a Dios, es una vuelta de Dios, ante el cual debían de estar caminando, ante su presencia, y lo que van a hacer es volverse para no estar en su presencia. Se volvieron como arco engañoso. Está hablando de la generación que salió de Egipto. El problema ya viene de entonces, de muy atrás, porque el corazón humano está torcido, es engañoso, es arco engañoso, incapaz de dar en el blanco. Una de las acepciones que sabemos, hemos oído seguramente muchas veces de la palabra pecado, es lo que no da en el blanco, ¿verdad? La
palabra pecado, una de las significados que tiene. En vez de dar en la diana, se desvía. Y se desvía sencillamente por esto, porque hay una desviación ya interior que viene del corazón y por lo tanto somos incapaces por naturaleza propia de dar en la diana de Dios, en el blanco que Dios nos ha puesto por delante. Y todas nuestras flechas entonces salen desviadas siempre. Esto es lo que estaba aquí ocurriendo. La descripción del estado por el pecado, el horno, quemando, planificándose, avivándose, que termina por quemar todo aquello que se pone encima de él, y luego esta descripción del arco engañoso. Quizá podemos mirar el capítulo 8 y con esto ya terminamos. Ídolos inútiles, lo he titulado. Versículo 1, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ilustración, águila. Es un ave poderosa, ¿verdad? Un ave con una vista muy aguda y un ave que se lanza hacia la presa y no va a escapar. De esa manera es como el profeta dice que Dios va a actuar entonces contra la nación. Versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. De nuevo aquí tenemos palabras que suenan bien, que suenan espirituales. Dios mío, te hemos conocido. Pero de palabras no pasan. Se parece un poco a lo que Jesús dijo en Mateo 7 y versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Palabras, Señor, Señor. Primera. Y luego todo lo que hemos hecho en tu nombre, a tu favor. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Son declaraciones huecas. Lo mismo que habían hecho antes con la confesión positiva, venid y volvamos al Señor porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Así están haciendo ahora también, Dios mío, te hemos conocido. Pero si lo hubieran conocido, no estarían viviendo de la forma que están viviendo. Más allá de las palabras, la realidad es la siguiente, versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Esta es la realidad, más allá de las palabras. Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. De hecho, la monarquía en Israel comienza como un acto de rebelión del pueblo contra Dios. Cuando el pueblo le dijo a Samuel, escógenos un rey porque queremos tener rey como las demás naciones. Y Samuel les dice, pero Dios es vuestro rey, no necesitáis rey. Queremos un rey. La monarquía en Israel comienza con unos principios que tienen su origen en la desobediencia, en la rebeldía contra Dios. Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Luego sabemos que Samuel va a escoger a Saúl por mandato de Dios y va a escoger a David para sustituir a Saúl, etc. Y va a haber una promesa para la casa de David. Sí, ahí está la voluntad de Dios. Pero en este reino del norte va a haber muchas dinastías que no son ninguna de ellas de David. Si vamos un momentito a la página
73, al diagrama de la página 73, vemos allí la columna que pone Israel y la subdivisión que hay en dos columnas, ¿verdad? Una que permanece amarilla, salvo la franja azul de Atalía, pero la otra es el Reino del Norte, y fijaros cuántos cambios de color hay ahí, ¿verdad? Hay muchos cambios de color porque hay muchas dinastías. De todas esas dinastías, solamente dos fueron voluntad expresa de Dios. La de Jeroboam y la de Jehú. Jeroboam en color naranja y la de Jehú en color verde. Todas las demás son dinastías en las que uno asesina al otro, el otro mata al otro, se erige como rey, finalmente ese rey es asesinado por otro. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Versículo 5. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. El becerro de Samaria indica el ídolo que había en Samaria. Samaria no era cualquier ciudad, Samaria era la capital de la nación. Pues bien, allí estaba establecido este becerro, este ídolo, que recuerda a aquel becerro de oro que Aarón fabricó mientras Moisés estaba en la cumbre del monte, que recuerda a los dos becerros que Jeroboam fabricó, uno en Betel y otro en Dan, para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén para adorar. Becerro, becerro, becerro. Es el ídolo, es la idolatría persistente de la nación una y otra vez. Y de ahí la destrucción que se avecina. Versículo 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Una vasija que no se estima es una vasija que se desecha, es una vasija que se rompe, que se tira, porque no sirve para nada. En esto se ha convertido la nación. Tienen altares, o sea, tienen religión. Sí, no es una nación atea, no, son religiosos. Pero ¿cuál es la clase de religión que tienen? Versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Una y otra vez vemos el nombre de Efraín, ¿verdad? Surgiendo casi en cada capítulo o en cada capítulo para referirse a la nación. Efraín está haciendo esto. Versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, rara, lejana. No tiene que ver con nosotros esa palabra de Dios. Por lo tanto, versículo 14, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Capítulo 8. Ídolos, religión inútil que no va a servirles de nada para librarlos de lo que va a acontecer a la nación. Aquí lo dejamos. Si Dios quiere, continuaremos entonces con el capítulo 1 en la clase siguiente. Así que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recorda